Una vez más aquí en este lugar, hermano, para llevar el tiempo de la palabra, hermanos. Es un privilegio, hermanos, grande, hermanos, y es en base a la misericordia de Dios, hermanos, porque ninguno, hermanos, de nosotros pues éramos dignos de los privilegios que Dios nos da, hermanos. Pero grande es la misericordia de Dios que nos permite este momento, y por eso, hermanos, debemos de aprovechar este momento para meternos con Dios, hermano. Bendito sea el Señor. Le voy a pedir que nos pongamos de pie, hermanos. Vamos a leer la palabra del Señor. Busque ahí, hermanos, el Evangelio de Lucas, capítulo 6, hermanos, Lucas, capítulo 6. Busque el versículo 37, hermanos, y 38. Lucas, capítulo 6, versículo 37 y 38. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará medida buena, apretada, revestida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que mides os volverán a medir. Gloria a Dios. Cierren sus ojos, hermanos. Digámosle: buen Dios y Padre que estás en los cielos, bendito Dios, esta noche, Padre, le rogamos en el nombre de su poderoso Hijo Jesús de Nazaret, que usted quite, Señor, que usted aparte de este lugar todo espíritu contrario, Señor, a su palabra, y su Espíritu Santo, bendito Dios, llene este lugar, Padre. Su Espíritu Santo, bendito Dios, tome el control de cada uno de nosotros, Padre. Desde ya le rogamos, Señor amado, que esta palabra, que esta noche debemos de predicar, Señor amado, traiga consuelo, traiga un consejo para cada uno de nosotros, bendito Dios. Como seres humanos muchas veces nos equivocamos, bendito Dios, pero grande es tu misericordia que nos permite una vez más poder reconocerlo, bendito Dios. En el nombre de Jesús le rogamos que se quede en este lugar, en cada uno de nosotros. Padre, gracias, bendito Dios. Amén. Y amén. Puede sentarse, iglesia. El tema, hermanos, que esta noche vamos a tratar, hermanos, dice tres puntos, hermanos, que como iglesia hemos olvidado. 3 puntos, hermanos, que como iglesia hemos olvidado. Muchas veces nosotros, hermanos, como iglesia, hermanos, pues hacemos, hermanos, lo contrario que la palabra de Dios nos pide que hagamos. Y eso, hermanos, es un problema para nosotros como hijos de Dios. Es algo, hermanos, que no nos hace ver bien, hermanos, delante de aquellos que tienen puesta su mirada hacia nosotros. Hay mucha gente, hermanos, allá afuera que tiene puesta la mirada en usted y en mí, porque nosotros lo hemos confesado, hermanos, con nuestra boca, que somos hijos de Dios. Amén. Que somos cristianos evangélicos. Amén. Que nos congregamos en una iglesia. Y por esa misma razón, hermanos, esos ojos están puestos sobre nosotros. Y cuando nosotros, hermanos, hacemos lo contrario que la palabra nos manda hacer, es ahí, hermanos, donde muchas veces somos señalados, somos criticados, y somos, hermanos, y el nombre de nuestro Señor Jesucristo muchas veces por causa nuestra es vituperado. Pero nosotros debemos de hacer algo, hermanos, y debemos de vivir, hermanos, conforme a lo que la palabra nos enseña, hermanos, porque muchas veces nosotros, como le digo y le repito, hacemos lo contrario. El tema, le dije yo, 3 puntos que como iglesia hemos olvidado. 3 cosas, hermanos, nos manda Dios acá, hermanos, en este versículo que hemos leído, y el primero de ellos dice: no juzguéis
y no seréis juzgados. Mire, hermanos, lo que nos está pidiendo, o que lo que nos dice la palabra, y nos pide también, hermanos, que usted y yo nos juzguemos. Porque de todo es bien sabido, hermanos. Todos nosotros sabemos, tenemos eso en la mente y lo hemos entendido, lo hemos escuchado muchas veces, que el único que tiene todo el derecho para juzgarnos es Dios. Amén. Pero muchas veces nosotros queremos tomar el lugar de Dios y empezamos, hermanos, a juzgarnos entre nosotros mismos. Hermanos, pero eso, hermanos, ¿qué dice de nosotros? Cuando usted y yo, como cristianos, como hijos de Dios, juzgamos a nuestros propios hermanos en Cristo, ¿qué nos está diciendo eso? Que no hemos entendido todavía, hermanos, lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. No lo hemos entendido, hermanos. Si bien es cierto, lo sabemos, lo conocemos, lo leemos en la palabra, pero no lo ponemos en práctica. Lo ponemos en práctica, pero al lado contrario, hermanos, al lado equivocado, porque la palabra de Dios nos dice: no juzguéis. Pero nosotros, ¿qué hacemos, hermanos? Juzgamos. Nosotros, ¿qué hacemos? Señalamos. Nosotros, hermanos, muchas veces juzgamos al hermano porque quizás ya no vino a la iglesia, a la hermana porque quizás no vino el día martes o el día jueves, o quizás no vino el domingo, pero nunca nos tomamos el tiempo, hermanos, para visitar a esa persona, para ir a su casa, para ir a ver por qué, cuál es el motivo, cuál es la razón por la cual esta hermana o este hermano no se ha hecho presente. Hay cosas que no se pueden decir muchas veces, hermanos, y a veces faltamos a la iglesia, pero no porque queramos hacerlo, sino que hay razones por las cuales no lo hacemos. Pero el deber de nosotros como hermanos, como miembros de un mismo cuerpo, es preocuparnos, hermanos. El deber suyo y el mío es preocuparnos por esta persona, por este hermano, por esta hermana que ya no viene. Y visitémoslo. Y es de ir, hermanos, a ver la razón o el motivo por el cual ya no vino. Pero nosotros hacemos lo contrario. En vez de visitarlo, en vez de indagar cuál es el problema, cuál es la situación, empezamos a señalar. Así es, amén, aleluya. Y eso, Señor, no es agradable ante los ojos de Dios. Porque si bien es cierto lo que Él nos está diciendo: no juzguéis y no seréis juzgados. ¿Por qué? Si usted no quiere, hermanos, que lo juzguen, pues no juzguemos. Dejemos, hermanos, que sea Dios quien nos juzgue. Que sea Él, hermanos, quien haga lo que nosotros muchas veces queremos hacer. Así es, amén, aleluya. Porque no hemos sido puestos acá como jueces. Así es. Hemos sido puestos acá, hermanos, como hijos de Dios, como nuevas criaturas, hermanos, como personas, hermanos, pecadoras que han sido rescatados, hermanos, como personas, hermanos, que un día andábamos perdidos por allá, pero vino Dios y nos sacó de ese lugar y nos trajo acá. ¿Para qué, hermanos? Para que empecemos a vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Pero muchas veces se nos ha olvidado, hermanos, que es lo que la palabra dice. Ella nos habla de una nueva vida, pero nosotros muchas veces seguimos viviendo igual. No hemos cambiado. Hay cosas que todavía nos faltan. Pero sabemos, hermanos, que estamos en las manos de un Dios vivo, de un Dios todopoderoso, que Él lo puede hacer. Amén. Así como Él nos ha venido transformando, hermanos, desde el momento en que Él puso la mirada en nosotros, comenzó, hermanos, ese cambio, comenzó esa transformación, hermanos. Hemos dejado atrás muchas cosas que nos ataban, hermanos, para llegar, hermanos, a los pies del Señor. Pero gracias a la misericordia y al amor de Dios es que hoy estamos aquí. Es que hoy estamos aquí presentes en este lugar, hermanos. Y también, hermanos, si Dios ha tenido misericordia de nosotros, pues entonces nosotros también tengamos misericordia de los demás. Veámonos, hermanos, con amor, hermanos,
demostrémosle al mundo que en realidad el amor de Cristo mora en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, y si el amor de Cristo mora en nosotros, entonces es ahí en ese momento es cuando usted y yo vamos a entender esto, hermano. Porque muchas veces decimos que amamos, pero estamos haciendo lo contrario. Señor. Así es. Muchas veces decimos que el amor de Dios está en nosotros, pero no es así. Así es. Gloria a Dios. Porque si el amor de Dios estuviera en nosotros, viéramos a los demás como Cristo nos vio a nosotros. Amén. Él no vio nuestros errores. Sí, Señor. ¿Quiénes éramos nosotros, hermanos? No éramos perfectos y no somos perfectos aún, hermanos. Pero teníamos muchos errores, cometíamos muchas faltas, pero aún así Dios mandó a su Hijo a darlo todo por nosotros. Amén. Aleluya. Y así, hermanos, es como Cristo, hermanos, ha hecho la obra en nosotros. Gloria a Dios. Entonces, Él ha tenido misericordia de ustedes. Amén. Así es. De igual manera, Él nos pide, hermanos, Sí, Señor. que no juzguemos. Sí, Señor. Y si usted y yo nos juzgamos, entonces vamos a implementar, hermanos, la misericordia de Dios. Gloria a Dios. Porque ¿quiénes somos nosotros, hermanos, Nadie. para juzgar? Nadie. ¿Quién soy yo para juzgarlo a usted? Nadie. No soy nadie, hermano. Así es. Probablemente quizás yo esté viviendo peor que usted. Señor, ayúdanos. Eso es cierto. Sí, Señor. Pero eso muchas veces no lo queremos entender. Amén. Así es. ¿Por qué no lo entendemos? Porque hay orgullo en nosotros. Al Señor. Porque aún el orgullo no lo hemos sacado, hermano. Lo andamos guardado ahí para mostrarlo en ocasiones especiales, hermano. Pero no debe de ser así, hermano. El orgullo debemos sacarlo totalmente fuera, porque una persona orgullosa no va a ir a ningún lado. Dios, Señor. Una persona orgullosa no va a ir a ningún lado. Esa persona aquí se va a quedar con todo su orgullo. Ay, Señor. ¿Por qué? Porque el orgullo no nos permite cambiar. Amén. Así es. Cuando una persona es orgullosa no tiene oportunidad de cambiar, porque el mismo orgullo lo mantiene sujeto ahí. Así es. Muchas veces creemos, hermanos, que lo sabemos todo. Muchas veces creemos, hermanos, y juzgamos conforme a nuestra propia opinión. Así es. Creyéndonos nosotros mejor que el otro, Ayúdanos. mejor que el hermano, mejor que la hermana. Pero no es así. Así es. El único que es mejor que todos es Cristo. Amén. Porque Él es santo, Sí, Señor. 3 veces santo. Sí, Señor. Él llevó nuestros pecados, Él murió en la cruz del Calvario sin haber cometido Amén. pecado. Glorioso. Si los pecadores somos nosotros, Amén. Así es. pero Él no tiene pecado. Pero por eso Él nos da estos consejos y Él nos dice que no debemos juzgar, hermanos, para no ser juzgados. Leamos, hermanos, dice, hermanos, juzgar y condenar a los demás es una actitud que no cabe en la comunidad de los seguidores de Jesús. Es una actitud que no cabe, yo diría, no debería de caber, pero ya está dentro, hermanos, de la iglesia de Cristo. Esa actitud ya está dentro en la congregación, ya está en los hijos de Dios, ya está en nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque juzgamos, porque criticamos, porque señalamos, ya está en nosotros. Pero no debería de estar, dice. Pero ahí está, hermanos. Lo que debemos de hacer para erradicarla, hermanos, es pedirle sabiduría a Dios. Amén. Así es. Y eso lo enseña Santiago. Él nos dice que si hay alguien que está falto de sabiduría, pídala a Dios y Él se le dará. Amén. Así es. Así que pidámosle a Dios, hermano, que nos ayude a quitar lo que hay en nosotros, que nos estorba, hermano. Hay algo en nosotros y es eso, que ya debemos de parar eso, hermano. De ya no seguir juzgándonos nosotros mismos, porque si no, hermanos, ese puede ser un problema para el día cuando Cristo venga. Ese puede ser un obstáculo para que nos quedemos aquí en este lugar. Y hemos podido haber gritado mucho en este lugar, hemos podido haber hecho muchas cosas, hermano, pero si no cambiamos nuestras actitudes, aquí vamos a quedar. Amén. Así es. Dice, hermanos, Romanos 14, 3 y 4. Leamos Romanos. Romanos 14,
versículo 3 y 4, hermanos. Dice, mire, el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su Señor, para su propio Señor, está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Oiga, dice, hermanos, tú, ¿quién eres para juzgar al criado ajeno? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar al hermano? Si el hermano es el único que lo puede juzgar es Dios. Y si el hermano quizás está delante de Dios, está firme, pero como nosotros tenemos pensamientos malos, hermanos, vemos que quizás el hermano o la hermana anda torcida o anda mal, pero para Dios está bien, hermanos. Quizás nosotros estamos mal, pero para Dios no. Por eso dice este versículo, mire, ¿quién eres que juzgas al criado ajeno? Mire, para su propio Señor está en pie. Hay una frase, hay algo, hermanos, que dijo un predicador, y a veces me gusta repetirlo, hermanos, porque dijo él que si Dios no había matado a esta persona, que él la encontró cometiendo pecado, hermanos, y esta persona se avergonzó cuando vio al pastor, pero dice que el pastor llegó, lo saludó, en ningún momento le reprochó lo que él estaba haciendo, sino que él dejó las cosas a Dios. Porque es Dios, hermano, quien va a tomar. Señor. Y el Dios es Dios quien va a hacer lo que le sea conveniente con esa persona. Señor. Recordemos una cosa, hermanos, que la salvación es personal. Amén, aleluya. Preocupémonos Señor. nosotros, hermanos, por estar bien delante de Dios. Y si hay alguien que no está bien y usted lo sabe, pidámosle a Dios por esa persona. Roguemos al Padre para que Él tenga misericordia de esta persona y pueda cambiar. Y pueda hacer como usted y yo creemos que somos. Hermanos, pero solamente Dios, hermanos, el que puede hacer esto. Nosotros no podemos hacer eso, hermanos. Así es que no podemos, hermanos, andar en ese sistema, en esa manera, hermanos, juzgando a los demás. Dice Mateo, hermanos, busquemos Mateo, capítulo 18, del 21 al 35. Mateo. Mateo 18, 25. Y dice, mi hermano, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo, dice, aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su siervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué me rogaste? Porque me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los
verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a su hermano, sus ofensas. Así que, hermano, debemos de ver nosotros también, hermanos, que no somos perfectos. Debemos de ver, hermanos, que nosotros también tenemos errores. Y hacemos cosas también, hermanos, fuera del orden muchas veces. Pero muchas veces nosotros queremos que los demás no lo hagan, que ellos sean cabal, que ellos hagan lo que nosotros estamos diciendo, hermano. Pero muchas veces, hermanos, nosotros estamos haciendo esas cosas que estamos diciendo al otro que no lo hagan. Nosotros estamos viviendo en el error. Pero, claro, usted y yo no podemos ver más allá de lo que ven nuestros ojos. Solo Dios puede verlo todo. Solo Dios conoce su corazón, solo Dios conoce su vida, solo Dios conoce mi vida, conoce mis pensamientos y Él sabe cómo estoy delante de Él. Y Él sabe cómo estamos todos. Pero muchas veces queremos hacer cambiar a los demás, pero nosotros no cambiamos. Así que, hermanos, esto, hermanos, de estar en este lugar es bien tremendo. Porque debemos de vivir lo que predicamos. Debemos vivir lo que predicamos. Muchas veces, hermanos, quizás creemos, hermanos, que no es así, pero es así, hermanos. Es la verdad, no es que solo voy a leer la Biblia y voy a predicar lo que ahí está, hermano, pero debo de darme cuenta, debo de analizar, hermano, si en realidad eso lo estoy viviendo, hermano. Y si no lo estoy viviendo, hay que pedirle a Dios misericordia para que nos ayude, hermanos. Pero no queramos cambiar, hermanos. No queramos hacer que los demás cambien cuando nosotros no hemos cambiado. Dice el versículo, hermanos, el segundo párrafo dice: no condenéis y no seréis condenados. Muchas veces, hermanos, queremos condenar al hermano, pero sabemos que solo Dios puede, hermanos, librarle, como también puede condenarle. Pero ese es el trabajo de Dios, hermanos. Eso es lo que Dios hace, hermanos, y solo Él lo puede hacer. Pero muchas veces nosotros queremos ayudarle a Dios, pero Dios no necesita que usted le ayude en esa área, hermano. Dios le ha dado a usted el área donde usted le puede servir a Dios, pero Dios no le ha puesto a usted ni a mí, hermanos, en esa área de condenar a los demás, hermanos. Eso solo le corresponde a Dios. Así que, hermanos, no podemos hacer eso, porque eso es algo que solo a Dios le corresponde. Pero muchas veces nosotros estamos condenándonos los unos con los otros. Sí, creemos, hermanos, que solo yo quizás voy para el cielo y los demás se van a quedar. O sea, pienso que yo estoy bien, que yo quizás estoy perfecto delante de Dios. No, hermanos. Si todos estamos en una lucha continua, todos los días, hermanos, estamos en lucha, estamos luchando, hermanos, estamos peleando, hermanos, y no contra Satanás, hermanos, estamos peleando con esta carne, con nuestra propia carne, porque esta carne no le agrada, hermanos, lo espiritual, no le agrada lo de Dios, le agrada lo del mundo, y esa es la lucha que tenemos, porque muchas veces queremos hacer lo que la carne desea. Y Dios tenga misericordia de los hermanos que caen en eso y obedecen su carne. Pero hay que pedirle a Dios misericordia, hermanos. Sí, hermanos, porque muchas veces estamos en eso. Y la lucha es continua, hermanos. Todos los días, desde que usted se levanta, hermanos, usted comienza esa lucha. Comienza esa lucha, hermanos, porque el propósito de Dios y su propósito, hermanos, tiene que ser vencer esta carne. Tiene que ser vencer esta carne. Porque esta carne se lo busca para otro lado. Sí, si usted no tiene deseo ni de doblar rodillas. Hermano, sí, si a veces, como dijo el hermano Santo, ¿verdad? El día que predicó el domingo, que dijo que a veces despertamos todos perezosos
y no queremos ni levantarnos, mucho menos queremos volar orillas, ¿verdad? Y eso es cierto, hermano, pero eso es parte de la lucha que tenemos, hermano, con esta carne. Ya no digamos, hermano, con el enemigo, ¿verdad? Porque también el enemigo nos presenta muchas cosas agradables, hermanos. Y si usted y yo estamos descuidados, peligroso. Ahí corremos peligro. Pero por eso, hermanos, no debemos de condenar a nadie, hermanos. Porque delante de Dios, hermanos, todos tenemos algo que presentarle a Dios, hermanos. Todos tenemos algo que presentar delante de Dios. Así que no podemos, hermanos, aquí ser jueces en esta tierra. Somos puestos aquí como obreros para hacer la obra de Dios, pero no para condenar a nadie. Quien va a condenar es Dios. Si usted puede ver a alguien, hermanos, y con esto no le estoy diciendo que no podemos, hermanos, exhortar a alguien, ¿cómo no? Que no podemos corregirlo, que no le podemos hablar, hermano, porque podemos ver a alguien que está en el error, está haciendo cosas malas, pero usted puede llegar ahí y puede hablar con él a solas. No se lo va a decir públicamente, ¿verdad? Porque tampoco podemos avergonzar a nadie, hermano. No podemos avergonzar a nadie, sino que si estamos seguros que está en un error, vayamos con él, reunámonos, hermanos, y hablemos con él a solas. Pero si no entendió, dice la misma palabra de Dios, que vayamos, busquemos dos y vayamos. Y si no entendió así, dice la palabra de Dios, que lo declaremos en la iglesia. Pero primeramente hay que hacer esos pasos, hermano, ¿verdad? Porque para ser, hermano, que alguien animal y usted lo sepa, pero muchas veces por temor no queremos decirle nada, hermano. Pero pidámosle fuerzas a Dios, pidámosle la dirección a Dios para llegar a esa persona. Dice que yo le voy a contar algo. Y una vez, quizás el hermano había visto en mí que había algo que yo estaba haciendo mal, y él una vez me dijo: hermano, yo quiero hablar con usted. Y yo le dije: amén, hermano, no. Pero primeramente me dijo: le voy a pedir la dirección a Dios. Le voy a pedir a Dios que me diga, hermano, qué es lo que voy a hablar con usted. Y eso es lo correcto. Sí, Señor. Porque si vamos en la carne, vamos a ir a hablar cualquier disparate. Y no se trata de eso. Se trata, hermanos, de que hagamos lo correcto delante de Dios. Dice el versículo, el tercer punto, hermanos. Dice: perdonad y seréis perdonados. Perdonad y seréis perdonados. Esto, hermanos, es algo también que ya se olvidó, hermanos. Si ya no queremos perdonarnos los unos con los otros, alguien nos ofendió y ya no queremos pedirle perdón, hermanos. Porque la Biblia nos enseña que aunque usted sea el ofendido o la ofendida, usted tiene que ir a pedir perdón. No necesariamente quien la ofendió tiene que ir a usted a pedirle perdón, hermano. El asunto es que debemos de estar en paz con Dios. Y debemos de estar en paz con nuestros hermanos. Entonces, hermanos, no interesa, hermanos, quién haya ofendido. Lo importante aquí, hermanos, es pedir perdón. Porque la misma palabra, hermanos, nos está enseñando que no seremos perdonados si no perdonamos. Si nosotros no perdonamos, porque quizás decimos: no, si es que él me ofendió, o ella a mí me ofendió, y esa ofensa no la puedo perdonar. Hermano, pero ¿cuántas veces nosotros no hemos ofendido a Dios? ¿Cuántas veces nosotros, y no lo hemos ofendido en cosas pequeñas, le hemos hecho grandes ofensas? Pero Dios, en su infinita misericordia, nos ha perdonado. Nos ha perdonado. Y entonces, hermano, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Dejemos de perdonarnos, hermanos, porque es una orden de Dios. Porque aquí lo estamos leyendo, hermanos: perdonad y seréis perdonados. Porque de otra manera, hermanos, no seremos perdonados. Y leímos lo que pasó ahí, ¿verdad? En Mateo capítulo 18. Leímos ahí el versículo 21 al 35, que a este siervo se le había perdonado una deuda, pero él tenía un consiervo y no le perdonó la deuda, sino que lo acosaba hasta que le pagara. Lo echó en la cárcel
hasta que lo iba a sacar, hasta que le pagara lo que le debía. Pero hermanos, eso es, hermanos, no entender, hermanos, que todos merecemos una oportunidad. Todos merecemos una segunda oportunidad. Así es, amén. Por eso es que Dios ha dejado establecido en su palabra, hermanos, que debemos que 7 veces cae el justo, dice, 7 veces se levanta. Lo levanta Dios, hermanos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si fallamos, hermanos, podemos reconciliarnos con Dios. Tenemos una segunda oportunidad. Pero esto no quiere decir que vamos a estar fallando cada rato, y vamos a estar reconciliando. No, hermanos, no. Dice que sí, hay reconcilio dentro de Dios. Y eso es bíblico, ¿no? Por alguna razón fallamos, venimos de rodillas delante de Dios. Y debemos de hacerlo, hermanos, frente a la congregación, para que la congregación se dé cuenta que habíamos fallado, pero que le hemos pedido perdón. Amén. Así es. Eso es bíblico, hermano, porque la misma palabra me enseña que debemos de reconciliarnos con Dios, y de esa manera, hermanos, vamos a alcanzar el perdón de Dios. Pero si no nos perdonamos, no vamos a alcanzar perdón de Dios. Muchas personas, hermanos, hay que están enemistados con su propia familia, que están enemistados, ¿verdad?, con su mamá, con su papá, y no quieren perdonar. Y hay muchos cristianos en ese lugar, hermano, que siendo hijos de Dios, que conociendo esta palabra, no quieren, hermanos, doblegarse, no quieren humillarse para pedir perdón, hermanos. Pero que Dios tenga misericordia, hermanos, de estas personas, y que un día logren entender que es necesario, hermanos, perdonar, porque es peligroso, hermanos, no perdonar. Así como es peligroso juzgarnos, así como es peligroso, hermanos, condenar, es peligroso también, hermanos, no perdonar. Debemos de perdonar para que Dios en aquel día nos perdone. Amén, hermanos. Que Dios nos ayude, hermanos, para hacer, hermanos, lo que Dios quiere que hagamos. Para que logremos entender, hermanos, qué es lo que Dios nos está pidiendo, hermanos. Mire que no es difícil, hermanos, lo que Dios nos pide. No es difícil, hermanos, si Él dice que no debemos de juzgar. No es difícil, hermanos. Lo que pasa es que muchas veces, hermanos, se apodera de nosotros el orgullo, la hipocresía, hermanos. La hipocresía es otra que juega un papel importante en ese lugar, en ese momento, hermanos. Porque muchas veces somos hipócritas, hermanos. Le hablamos a la persona así bien cariñosamente y por detrás. Ay, Padre. Le arrancamos pedazos. Ay, Señor, Pero que Dios nos ayude, hermanos, para que desaparezca todo eso de nosotros, porque como hijos de Dios ya no debe de existir eso en la vida del creyente. Nosotros tenemos que vivir ya de otra manera. Recuérdense que en 2 Corintios 5:17 parece que dice, ¿verdad?, que somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, hermanos, demostramos ese cambio que Dios ha hecho en nosotros. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre, que estás en los cielos.